Si solo pudiera quedarme con 3 trenes en mi colección, me quedaría con estos. Y te voy a contar por qué. Bueno, bienvenidos a un nuevo video. La idea de hoy es mostrarles los 3 que yo considero que son mis favoritos de alguna forma. Más que favoritos, algunos son más útiles porque cumplen alguna función y ahora se los voy a mostrar. Y otros son porque realmente son muy bonitos. Además, bueno, tuve la posibilidad de conocerlos en mayor profundidad. Así que bueno, arranquemos. La primera, la que me parece interesante, es esta locomotora. Esta locomotora es una PR-232, también conocida como Ludmila. Es de origen soviético, fue utilizada para la Deutsche Bahn, de Alemania. Lo que tiene de lindo esta locomotora es una locomotora corta, con lo cual, como esta maqueta tiene radios de giro en algunos sectores de vía bastante comprometidos, radios de giro muy importantes, al ser una locomotora corta, permite sortear las curvas de una forma muy cómoda. Otra ventaja que tiene esta locomotora, por eso me gusta, es el tema de los ganchos. Si ustedes ven, esto es muy importante para cuando ustedes decidan comprar una locomotora. Tiene los ganchos bastante hacia afuera. Es muy importante que los ganchos estén hacia afuera porque le da un cierto juego en el movimiento de la locomotora con el movimiento del primer vagón. Entonces, muchas veces, cuando los ganchos están más metidos hacia adentro, la locomotora queda más estética, pero si los radios de giro son importantes, que son muy chicos, corres el riesgo que locomotoras más largas y ganchos metidos hacia adentro descarrilen. Como por ejemplo ven que ese gancho está mucho más metido hacia adentro. Entonces esta locomotora tanto no la uso porque cuando le conecto un vagón en un radio de giro importante, te hace descarrilar el vagón. Bueno, además es una locomotora que tiene algunas características muy interesantes. El vendedor de esta locomotora es Fleischmann. Fleischmann es una marca alemana, se unió a la compañía con Rocco y las dos siempre han trabajado en escala N y tienen un material rodante de primera calidad para lo que es escala N. Y después tiene una particularidad que es muy interesante, por eso es una locomotora que me gusta mucho, que tiene una pequeña batería interna, que lo que genera que si la locomotora cuando está andando de golpe encuentra, porque muchas veces pasa, le va a pasar a ustedes también, o nos pasa a todos, muchas veces la vía de golpe está un poco sucia, entonces pierde contacto y se va a cero, y para que la locomotora justamente no se pare, como viene cargando una batería interna chiquitita, le permite andar a la locomotora con esa batería por lo menos 4 o 5 centímetros más. Entonces imagínense, viene andando la locomotora de golpe en un punto muy puntual, no hay corriente, la locomotora se apagaría y se clavaría ahí, pero como tiene esta batería interna, sigue 3-4 centímetros más y ya agarra otro pedacito de vía donde hay corriente porque no está sucio y sigue para adelante. Entonces eso le permite a veces sortear, si hay algún problema muy puntual, le permite sortear ese bache sin que se detenga la locomotora. Y por otro lado, les quería mostrar también la caja. Bueno, esta locomotora la compré en Alemania. La empresa que vende, si alguna vez quieren adquirir todo lo que es escala N, es una compañía bastante importante y bastante conocida en el mercado allá en Alemania. Se llama DM Toys. DM Toys tiene la verdad que un lindo catálogo para todo lo que es escala N, tiene de todo, tiene material rodante, vagones. Le compré esta locomotora a ellos y hablé con el dueño, todo por mail. Hay que hablar en inglés, es el único tema porque el dueño habla alemán o inglés, pero le mandé un mail, me contestó enseguida, me sacó todas las dudas y le pedí si me la podía embalar para la Argentina. Encima la Argentina, como tiene algunas ciertas restricciones para lo que es importaciones, él fue muy amable porque yo le pedí si me lo podía mandar con algún courier especial para asegurarme de que llegue, y en una semana más o menos lo tenía acá. Y lo único que tuve que pagar más o menos de importación es el 50% del valor de la locomotora puesta allá. Si la locomotora ya salía $300, hay $150 de impuestos. Acá les quería mostrar, la verdad que la locomotora, yo les había dicho Fleischmann, pero me equivoqué, es Minitrix, una locomotora con mucho detalle. La gente de Minitrix, la verdad que tiene una calidad en el desarrollo de estos trabajos que es de primerísima calidad. Vamos a ver si podemos apoyar un poco, perdón por la desprolijidad. Bueno, acá está un poco todos los... Este es interesante porque te muestra todas las funciones que tiene la locomotora. Bocina de aviso, ruido de explotación, control directo, señal de cabeza, señal de arenado, señal de bocina. Tiene bastantes cosas. Acá tiene los códigos para las diferentes velocidades que se puede, un código de frenado, código de arranque
eje progresivo, las diferentes señales que se pueden tomar dentro de la central DCC. Y acá después hay un pequeño plano interesante, bueno, viene en otros idiomas, y viene también con un pequeño plano para uno por si la quiere desarmar y arreglar, acomodar algún sistema. Acá te muestra cómo hacer el engrasado, ven el engrasado de ruedas, te muestra por dónde tirar la grasa especial, no se puede usar cualquier tipo de grasa. Ellos te recomiendan para el engrasado de ruedas usar el producto de ellos, pero bueno, hay productos que se pueden encontrar acá en Argentina o en Sudamérica que no son de Minitrix, pero que sirven para engrasar ruedas de estas características y no sirven de la misma forma. Y después, fíjense que está un desglose del plano interno de la locomotora, donde muestra cómo es el motor, muestra cómo es el enganche de los bogies, como para que uno pueda hacer una apertura de la máquina y desarmarla, y si uno quisiese hacer algún tipo de arreglo o algún tipo de limpieza general. Bueno, vamos con el siguiente tren. El siguiente tren es un tren muy lindo, es un tren norteamericano, es el tren del Amtrak. Hay un tren muy característico de color plateado, con ventanitas que tienen una franja de color rojo. Es un tren muy característico de Estados Unidos. Yo tuve la suerte, la verdad que me gustó mucho, fue un sueño hecho realidad. Tuve la suerte de estar en Nueva York y poder tomarlo desde Nueva York a Washington. Tiene muchos otros trayectos, pero el trayecto de Nueva York a Washington realmente es muy bonito. Sale de Nueva York y pasa por Filadelfia, Boston, y finalmente termina en Washington. Son más o menos casi 500 kilómetros. Sale de Pennsylvania Station, de Penn Station, que también es una estación muy bonita, es la que está justo debajo del Madison Square Garden. Este tren lo compré en partes. La forma en que lo adquirí fue muy interesante porque mi hermana había viajado a Estados Unidos y yo se lo había comprado por Amazon y se lo mandé al hotel de ella. Y la primera compra que hice de este tren fueron únicamente los vagones. Le compré en principio solo los vagones. Quiero contar esta parte de la historia porque es interesante. Entonces ella hace 8 años me trajo nada más que los vagones en esta caja, que la verdad que es una muy linda presentación. Es de la marca Kato. Kato es lo que es material rodante para escala N, también es una marca de primera calidad. La verdad que el material rodante es muy bueno, tiene muy buenas terminaciones. Ojo con esto, son trenes largos, o sea que son vagones largos. Como ustedes pudieron ver antes, al ser vagones largos hay que hacerlo rodar por radios de giro cómodos. No pueden rodar por radios de giros muy cerrados, porque corren el riesgo que descarrilen, ¿no? Entonces, ven cómo vino la presentación. Lo único que traían únicamente los vagones. Traía clase turista, el vagón de primera, el vagón estándar común, el vagón comedor, y hay más vagones más adentro, que quedaron adentro del túnel, hay más vagones de clase turista. Por lo general el Amtrak siempre está configurado así. Vienen 2 vagones de primera clase, después viene el vagón comedor y después vienen todos los de clase turista. Así entre los de primera clase y todos los de clase turista comparten el vagón comedor. Así que bueno, el tema fue así. Mi hermana me trajo únicamente los vagones. Y recién, 5 años después, yo había probado con diferentes locomotoras para intentar acarrear, pero tenía problemas con el gancho. Como tiene el gancho cercano, no lograba encontrar la locomotora que lo acarree. Hasta que encontré directamente en Amazon también, y cuando se liberó la compra desde Argentina, lo compré desde acá y me lo trajeron desde Amazon, Estados Unidos. Compré el Amtrak, la pieza que es compatible con este tipo de vagones. Esta pieza se vende también en conjunto con los vagones, pero mi hermana en su momento cuando fue solo me había comprado los vagones. Entonces logré encontrar esta pieza, y además esta pieza está buena porque este es el verdadero tren, es la verdadera forma que tiene el tren Amtrak en la realidad, ¿no? Porque antes usaba un tren que era pero tuvo un montón de problemas para acarrearlo. Ven cómo es el gancho Kato. El gancho Kato es un gancho chiquitito, muy justito, y bueno, a veces se desenganchaba porque no era justo el vagón, el tren que correspondía. Siempre en lo que es ferromodelismo, a ustedes les va a pasar seguramente, siempre hay que encontrar el juego de novios. A veces las locomotoras andan con unos vagones y no descarrilan ningún vagón, y a veces con otros vagones descarrila o tiene problemas. Y la verdad que con esta locomotora y con estos vagones que puede llegar
hasta 10 vagones. Obviamente es un tren largo, un tren que en escala N debe tener fácil 1,50 m, que no tiene ningún problema de descarrilamiento y puede girar en radios de giro corto. La verdad que anda muy bien. Kato resolvió muy bien el material rodante para radio de giro corto. Como consejo, si alguna vez van a hacer una maqueta con radio de giro corto en escala N, Kato es una marca muy decente para este tipo de radios de giro. Vamos al tercero. El tercero es un tren muy lindo que a mí me gusta, digamos, particular me gusta. Es un tren europeo, es un tren de alta velocidad, un TGV. Es un tren que tiene velocidades más o menos de 300 km por hora. Es este que está acá, que se llama Thalys. Y vamos a ver, porque yo tengo la duda, hay muchos tipos de TGV. Yo conozco el Freccia Rosa, bueno, en su momento alguna vez, cuando tuve la suerte de ir a tomar un tren desde Roma para ir de Roma a París, están los trenes de alta velocidad que se llaman Freccia Rosa, que son trenes italianos que van de Roma, pasan por Milán y llegan hasta París. Freccia Rosa es un tren más que nada italiano, y después están los trenes TGV comunes y corrientes, que son los que circulan por toda Europa. Es como que hay diferentes trenes de alta velocidad con diferentes nombres, pero la metodología es la misma. Lo que vamos a hacer, le voy a sacar una foto, vamos a chusmear con ChatGPT a qué país corresponde. Vamos a ver si ChatGPT nos ayuda un poco, chusmear un poco. Acá le pongo qué tren de alta velocidad es. Dice, el tren que aparece en la imagen es un modelo en miniatura de Thalys PBA o PBKA, un tren de alta velocidad basado en el diseño TGV. O sea, todos los trenes son TGV, solamente que es como que les hacen particularidades según el país que uno está haciendo. Este es un TGV, acá dice TGV Rousseau francés. Este tipo de tren opera bajo la marca Thalys, que conecta ciudades como París, Bruselas, Ámsterdam, está bien, conecta de París hacia el norte. Fue diseñado para circular en líneas de alta velocidad, tanto francesas como belgas, y holandesas, Netherlands, y alemanas. Su diseño aerodinámico, color burdeos, característico, y el logotipo estabilizado de Thalys lo hacen muy reconocible. Bueno, interesante. Este tren, también obviamente en escala N, es un tren que está preparado para DCC, no tiene sonido, tiene luces en la locomotora y tiene luces en los vagones. Todo el sistema de alimentación de luces se alimenta a través de las ruedas. Tiene luces frontales y luces traseras y va modificando la geometría de las luces en función de la dirección que toma el tren. Como cosas particulares, el sistema de enganche me parece malísimo. La verdad que tiene un sistema de enganche muy malo. O sea, hay que hacerle algún tema de atarlo con alambre para que no se desenganchen. Acá dejé 3 vagoncitos solos para no hacerlo tan largo. Ven cómo es el sistema de enganche. Es un sistema de enganche por encastre. O sea, levanto y engancha uno contra el otro. Pero muchas veces, cuando uno tiene curvas o tiene pendientes, como no tiene un sistema de enganche por encastre, por gancho, tiene un sistema por encastre, muchas veces en pendientes se desengancha fácilmente. Entonces hay que hacerle algún tipo de unión más manual como para que no se enganche. Pero es tan simple como, quien sabe, al encastre, ponerle algún tipo de alambrecito, ponerle algún tipo de hilo chiquitito que ni se ve, como para que no se desencastre ante la pendiente de una subida o una bajada. Sobre todo una subida. El otro problema que tiene este tren, que también no le pude encontrar la vuelta, el tren motor está solamente del lado izquierdo. O sea, del lado derecho es un tren nada más que no tiene motor, no tiene nada y pesa como un vagón. El tren motor está solamente del lado izquierdo. Y otro de los temas, por este tema del desenganche, es que solamente el tren tiene que empujar para poder andar correctamente. Porque si el tren tracciona, como el sistema de encastre es malo, se desengancha. Entonces lo que hice es, el tren motor es el tren va siempre en una dirección y lo que hace siempre es empujar. Quién sabe, con el tiempo tengo que tomarme el trabajo de mejorar los enganches, hacerle algo, atar con alambre, digamos, cada enganche, como para que el día de mañana el tren también pueda traccionar, ir hacia el otro lado. Pero bueno, como está en una vía que ya tiene un sentido, trabaja siempre en la vía principal tiene un sentido, hay 2 vías principales, una en sentido horario y la otra en sentido antihorario. Así que este tren directamente lo hago funcionar en la vía que es el sentido horario para que el tren siempre empuje. Después, este tren también lo compré en Alemania
y se lo compré a esta gente de DM Toys. Y si alguna vez quieren googlearlo por internet, es muy interesante y la verdad que tiene un montón de productos. Y el tipo de la persona que atiende es muy atenta y se lo va a mandar a cualquier parte del mundo. Inclusive el día de mañana, eso es para otro video, pero el día de mañana la gente de DM Toys también le compré lo que es la central y las centrales para y los decoders para controlar desvíos y el sistema de señalamiento. Creo que la verdad que será tema de otro video, pero es muy interesante. Bueno, y después, para mostrarles, esta es la caja. Ahora que la presentación viene en una muy linda presentación, fíjense cómo viene. Bueno, ahí viene el primer tren motor y los vagones, y después una segunda caja con también los trenes motores, el tren trasero, los vagones, y fíjense que el manual trae todas las instrucciones para lo que es cómo se conecta el sistema de conexión de los diferentes vagones. O sea, los vagones tienen una secuencia, no es que los podés conectar en cualquier orden, sino que se conectan con una secuencia. Después tiene el sistema un detalle un poco de cómo se conectan las luces, por si alguna vez se desuelda algún cablecito, uno puede abrir el tren y acá te muestra cómo se conecta con un cablecito y con una chapita al LED que está dentro del tren y cómo toma corriente desde la vía hasta el LED que está dentro del vagón. Muestra el sistema de enganche, cómo es un enganche frontal, y después para desengancharlo directamente uno tira hacia los costados y se desengancha. Y después en la punta, en el tren motor, en la punta, tiene un gancho tipo tracción para enganchar algún vagón desde la punta o para engancharse con otra locomotora. Y bueno, y después algunos detalles de todos los elementos que tiene, que a veces es útil como para hacerle un mantenimiento preventivo a la formación. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. La verdad que fue lindo también comentarlos y poder compartir con ustedes en este canal. De alguna manera hacer crecer esta comunidad. La verdad que lo pienso como algo que me hubiese gustado a mí encontrar y que la verdad que en Latinoamérica de habla hispana no tuve la suerte de encontrar cuando arranqué con todo esto de la maqueta. Y la verdad que poder crear esta pequeña comunidad de habla hispana con una tecnología de punta, digamos, en lo que tiene que ver con el ferromodelismo, muy interesante. Así que ojalá que esta comunidad pueda seguir creciendo y que la podamos construir entre todos, digamos, que todos podamos opinar, todos podamos participar y podamos entre todos interactuar como para que siga creciendo este hobby tan lindo que es el ferromodelismo. Bueno, no olviden de suscribirse al canal y bueno, muchas gracias, nos vemos en la próxima.